La doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, ha reaccionado ante los cuestionamientos que se le hacen en relación a Felipe Calderón, si lo seguirá investigando, muchos con la intención en la pregunta de si en esta investigación que se le haga, pues tenga que ir al bote, ir tras las rejas acompañando a Genaro García Luna, quien fue sentenciado a 38 años de prisión allá en Estados Unidos. Ella responde que no le corresponde como presidenta o como titular del Poder Ejecutivo a opinar al respecto. Bueno, sí puede opinar, pero no a decidir, porque dice es un asunto de la Fiscalía General de la República, que es una entidad autónoma, pero dice que nosotros desde el Ejecutivo pues no lo vamos a hacer, no vamos a opinar, no nos corresponde llamar a este asunto cárcel, sino llamar más bien a la reflexión, y con esto espero que me den un like en este espacio que es de ustedes, Sociedades de Pensamiento, @Sociedades de Pensamiento, con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, ahí @Monroe_HER, y desde luego, como siempre, nos acompañamos en Facebook y otras aplicaciones. Ella critica, la doctora Sheinbaum, que Felipe Calderón volvería a lanzar la guerra contra el narco, como lo ha declarado el propio expresidente espurio, cínico, que llegó a la presidencia de manera corrupta y que acuñó precisamente por la forma en que llegó a ser presidente, por una gran corrupción que le robaron a los mexicanos la esperanza en aquel año fatídico donde se le declaró presidente. Pues critica que Felipe Calderón ha dicho que volvería a lanzar la guerra contra el narco, así que tundió, pero duro, fuerte al presidente o expresidente panista o excremento que tuvimos al frente del Ejecutivo, de no haberse dado cuenta, dice él, pues claro, tenía la botella al frente y pues nada, no se ha dado cuenta de nada. Y en este caso de que García Luna estaba coludido con el cártel de Sinaloa. También indica la doctora Sheinbaum que al pueblo de México no se le puede olvidar lo que ocurrió durante ese sexenio, porque es muy reciente todavía y debe quedar en la mente también de los jóvenes, en el que hubo una reivindicación de una política que llevó a un crecimiento exponencial de la criminalidad de México, concretamente de los secuestros, que se aceptaba como si hubiera víctimas o daños colaterales, como lo denunciaba en su momento el propio FECAL. Sheinbaum destacó las palabras del juez Brian Cogan al dictar sentencia de 38 años a Genaro García Luna, quien dijo, este juez, lo vuelvo a repetir, Brian Cogan, quien textualmente dijo lo siguiente, y esto lo presentó la doctora Sheinbaum en su mañanera: tiene usted, refiriéndose directamente a García Luna, tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que tiene el Chapo. Usted dice que tiene más de 30 premios, algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro que lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Y su psicología, pues digamos, ya aparte, luego de las comillas, pues es un criminal. Desde luego que es así. Y por eso, pues está ahí. Lo que esperamos los mexicanos, aunque la doctora Sheinbaum haya dicho que no le corresponde ya opinar sobre Felipe Calderón, pues lo tundió durísimo. Pero pues a ver si la Fiscalía responde, porque la Fiscalía ha sido una decepción. Esa debe ser la segunda parte de la, para mi gusto y para el de mucha gente que he platicado, pues debe ser la segunda parte de la reforma del Poder Judicial, la de las fiscalías o procuradurías, que son corruptísimas en el país. Nada más los ejemplos de Morelos, de Guerrero, ¿no?, de Guanajuato, en el Estado de México, que también hay mucha simulación, y otros estados. Hay que combatir también el flagelo de las procuradurías o fiscalías corruptísimas,
con esto de la independencia hacen lo que quieren. Y luego la doctora Sheinbaum celebró la declaración que habría hecho Kamala Harris. Ojalá se encuentren, si es que llega Kamala Harris, dos damas como presidentas de cada uno de sus países y pues se lleven bien, ¿no? Porque no sé también cómo nos vaya ni con ella ni con Donald Trump si ganara también el expresidente nuevamente la candidatura y se haga presidente de los Estados Unidos de América, nada más de América del Norte, de Estados Unidos. Bueno, Kamala Harris habría dicho en su momento que sobre el Día de Colón y los pueblos originarios de América, Claudia Sheinbaum la recordó retomando sus declaraciones sobre este asunto y dice que hay una declaración de hace como 1 o 2 años, dice la doctora Sheinbaum, en donde ella, es decir, Kamala Harris, habla justamente del 12 de octubre y dice que hubo una invasión que trajo muerte, una imposición de una religión, hubo violencia, hubo muerte por agresiones y ella recuerda eso, que no fue un encuentro realmente amistoso, no hay nada entonces que festejar en ningún momento cada 12 de octubre, sino reclamar, ahora sí que el perdón, por ejemplo en nuestro caso, de los españoles y el gachupín de Felipe VI. También ahora, en términos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, la doctora Sheinbaum dice que ya está trabajando en la protección de las comunidades allá en Chiapas tras la denuncia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante las amenazas que están recibiendo del crimen organizado allá en Chiapas. Entonces dice, nosotros estamos luchando por la construcción de paz y se está trabajando con el actual gobernador por parte del Gabinete de Seguridad, el propio gobernador electo, ya en funciones, estamos trabajando en una estrategia de protección a las comunidades y ahí vamos a seguir insistiendo. A cómo llegará el tema, pues no lo sabemos, pero ojalá que tenga buen fin, no el buen fin de noviembre que viene, sino buen fin en la búsqueda de la paz y de asegurar la protección de los pueblos de Chiapas. Y en otro asunto aplaudió la doctora Sheinbaum, pues que ya el regreso de funciones que mandató el Consejo de la Judicatura Federal, dice que decidieron regresar a trabajar, según se les informó, que ya hay un llamado a regresar a trabajar de todos los trabajadores del Poder Judicial. Hay una orientación de que si no regresan a trabajar, entonces sí se va a empezar a descontar de sus salarios. Entonces dice la doctora Sheinbaum, muy amable, un aplauso porque regresaran a trabajar. Pues no es tan festejable, es de que se hubiera aplicado la ley desde el principio. Si estás en huelga, no tienes derecho a recibir salarios, si estás en paro, no tienes derecho a recibir sueldo, y mucho menos cuando dejas sobre tus escritorios o escondidos los trámites que debes de hacer, que debes de seguir para ejercer justicia, a lo que estos tipos se negaron. Pero bueno, ahí cada quien. Y luego Raquel Buenrostro hizo un importante informe sobre los cambios en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Esta es una nueva secretaría que sustituye a la Secretaría de la Función Pública, que cambia de nombre en el gobierno de la doctora Sheinbaum para convertirse, como les digo, en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, donde se destacan las bases establecidas desde el gobierno del presidente histórico Andrés Manuel López Obrador, que por ejemplo es la separación definitiva del poder político, del poder económico, la politización del pueblo de México, que hace o tiene que ser inviable que regresen gobiernos corruptos, la entrega directa y sin intermediarios de los programas sociales, que también generaban demasiada corrupción. Se acaba la condonación de impuestos a las grandes fortunas. Esperemos que ahí empiecen por organizar o de plano castigar a uno de los mayores evasores de impuestos, corruptísimo Ricardo Salinas Pliego,
de dueño de TV Azteca, incluso que hasta le quiten la concesión de TV Azteca por faltas a todo, ¿no? Insultos, mentiras, utilizando el medio para querer socavar a un gobierno. Pues esto es suficiente como para calificarlo hasta de traidor a la patria y no merecedor de una concesión que debiera ser utilizada para un buen fin, como sería el de la educación colectiva, la educación ciudadana, la información objetiva, transparente, no tramposa y mucho menos utilizada como francotirador hacia el gobierno que le otorgó la concesión. Pues hay elementos suficientes como para decirle adiós a tu concesión. Y bueno, la austeridad republicana, ese es el tema también muy importante, como parte de la reducción de corrupción en el gobierno. Y según Raquel Buenrostro, la lucha contra la corrupción, precisamente, como les digo, que inició con el gobierno de López Obrador, logró una reducción del 11.2% en la tasa de los actos de corrupción en trámites por cada 100,000 habitantes. La percepción de corrupción se redujo 8%, colocándose en 83.1, que es el mínimo histórico. Imagínate cómo andábamos en términos de corrupción si se redujo al 83.1. No, estábamos muy mal. La funcionaria también presentó un nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción, como sería que hay que transitar de un enfoque correctivo que inició el presidente López Obrador a un enfoque preventivo con base en estándares internacionales y también el trabajo cercano y oportuno con la sociedad, los servidores públicos y el propio sector privado. También la nueva secretaría, o más bien la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues será de alcance transversal, no solamente vertical, transversal, y se convertirá en un referente de apoyo y acompañamiento para todo el gobierno. Raquel Buenrostro indicó que también durante los próximos 100 días de gobierno, que apenas inicia de la doctora Sheinbaum, pues la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno va a buscar realizar una reestructura de la Administración Pública Federal, el acompañamiento hacia todo lo que resta de la construcción y el buen manejo del Tren Maya, el sector salud, la seguridad alimentaria, entre otros temas, y la reforma a la ley de adquisiciones, esto es muy importante, y la ley de obras. Y una primera rueda también de negocios entre compradores públicos de pymes y empresas sociales, además de la recuperación del histórico de Compranet para la consulta ciudadana. Así están las cosas y yo con esto me despido, les doy las gracias, cuídense mucho, hasta la próxima.